Hoy es martes 18 de noviembre y te doy la más cordial bienvenida a Platicando en Familia de Radio Mujer, esperando con muchísimo gusto que hayas descansado, que pues disfrutaras tu fin de semana largo en familia en la ciudad de Guadalajara o fuera. Qué padre, espero que te puedas reportar con nosotros, te hagas presente y nos digas cómo la pasaste, qué hiciste, si descansaste o trabajaste, qué tal. ¿Qué resultados viste? ¿Estás bien? Es lo más importante. Bueno, yo estoy muy contenta de estar en vivo y a todo color contigo después de este fin de semana largo. A mí sí, gracias a Dios me tocó trabajar, conviviendo con muchas personas, trabajando bien y de buenas, cansados, pero bien y de buenas. Aquí estamos, hoy que es martes de Derecho Familiar en Platicando en Familia, con mucho gusto de poder tratar un tema sumamente interesante, que lo podemos palpar y constatar alrededor nuestro, acerca de los derechos de los niños y los adolescentes. Vamos a platicar acerca de la explotación, vamos a platicar acerca de diferentes aristas que conlleva este tema de los derechos de los niños y los adolescentes, hoy martes de Derecho Familiar, en donde, bueno, quiero que participes con nosotros y que nos digas para ti qué son los derechos de los niños, si los practicas, qué es lo que observas a tu alrededor, crees que se respetan en nuestra entidad. Llámanos al 3122-1190 y al 3647-1883 en la ciudad de Guadalajara, y Charito con mucho gusto está en las líneas telefónicas para atenderte y recibir tu participación. Si estás en el 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, mucho gusto de que nos estés sintonizando, y si estás en Austin, Texas, 95.1 de FM, gracias por estar presentes con nosotros. Qué cálido se siente saber que estamos hermanados a través de esta vía de comunicación que es Radio Mujer Internacional, para ustedes, queridos amigos de Austin, 512-215-4909, y otra línea que no puede faltar, que es un medio que últimamente se ha hecho muy, muy activo, es una gran fraternidad y es una verdadera red social, internet, www.radiomujer.com.mx, y en la sala de Platicando en Familia estamos en el room de Platicando en Familia, y entonces ahí puedes integrarte con todas las personas que estamos juntos platicando del tema del día, hoy, derechos de los niños y los adolescentes. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están el equipo? Arturo Cervantes, Donají Castro, Charito, Chuy Preciado, somos el equipo. ¿Cómo están? ¿Descansaron, muchachos? ¿Disfrutaron? ¿Todo bien? Que bueno, me da mucho gusto, chicos, ya estamos aquí de regreso. Y saludo con muchísimo gusto a nuestro querido colaborador, el abogado Enrique Ramos Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bien, bien, Alicia, gracias a ti, un saludo a ti, a todo el público, buenas tardes, aquí estamos. Nuestros radioescuchas. Enrique, ¿descansaste? Sí, claro que sí, aprovechamos el buen fin y el puente que acaba de ocurrir. Bueno, pues de eso se trata, de reincorporarnos a las actividades con buen ánimo, ¿no? Así es. A ver, Enrique, bueno, muy buen ánimo para tocar este tema acerca de los derechos de los niños y los adolescentes, en donde vemos cuántos niños explotados hay a nuestro alrededor, cuántas convenciones y tratados internacionales pues hay firmados por diferentes naciones, países, pidiendo que se respeten, ¿no? Sin embargo, lo vemos que las necesidades, que pues las políticas públicas orillan de alguna u otra manera que los niños tengan que trabajar o tengan que ser abusados o explotados de esta manera, ¿no? Así es. Hay que, para comenzar, yo quisiera hacer un acotamiento sí, sobre la cuestión legal. Uh-huh. Los niños, las niñas y los adolescentes sí, se encuentran protegidos por la fracción 6 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece claramente la obligación del Estado, ya sea autoridades federales, estatales o municipales o de cualquier otra índole, para proteger a los niños, las niñas y los adolescentes en forma integral, manejarle la protección no solamente en cuanto a sus personas, también en la cuestión emocional, la cuestión afectiva, la cuestión física, la educativa y todos los ámbitos en forma integral, ¿no? Y debemos entender qué es un niño y qué es un adolescente. Claro, hay que saber hacer esta diferencia y también en edades. Sí, así es. De hecho, la legislación, existe una ley secundaria que es reglamentaria de
de la fracción sexta del artículo 4 de la Constitución, que se llama Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Esa ley establece precisamente en el artículo 2 que debe de considerarse un niño aquella persona que una vez nacido viable, en forma posterior, hasta cumplidos los 12 años, debe de ser considerado niño o niña. Y en forma posterior a los 12 años, una vez ya cumplidos, hasta los 18 años es considerado adolescente. Entonces, a partir ya de los 12 años hasta los 18, adolescente. Entonces, a ver, ¿cuándo es cuando vemos que empiezan los niños a no recibir esta educación formal de la que ya nos decías, que también ellos son merecedores y se tiene este derecho y esta obligación de darles educación? Pues depende del contexto social, económico. En realidad se da la violación de los derechos de los niños, las niñas, incluso de los adolescentes, desde el momento en que nacen hasta que dejan, por decirlo, ser adolescentes. O sea, en cualquier etapa se ha dado la violencia en contra de los derechos fundamentales de los niños aquí en México. Y precisamente estas leyes van encaminadas para autorizar al gobierno, y no solamente autorizarlo, sino obligarlo para que tenga un interés superior sobre la niñez. Fíjate que hay datos de lo que estás tú precisamente hablando en este momento, de los arroja el INEGI, sí. Y nos comenta que el 1.7% de la población de 8 a 14 años no sabe leer ni escribir. Sí, desgraciadamente es una realidad aquí en este país. La misma legislación establece que es una obligación del Estado, ya sea federal, estatal o municipal en su caso, para proveer la educación necesaria de los niños, razón por la cual esas estadísticas nos están estableciendo un parámetro en donde se determina pues que ha estado fallando el Estado en este sentido, ¿verdad? No ha ejercido suficiente presupuesto para llegar a esas personas desprotegidas. Sí, porque no recibir la educación elemental, porque es una educación elemental para que la población adquiere estas habilidades de lectoescritura, pues es atentar contra este derecho totalmente. De hecho, es obligatoria ya la educación secundaria, sí. No solamente leer y escribir, eso determinaría si una persona es alfabeta o no, si sabe leer o no escribir. Sin embargo, la educación primaria y la secundaria pues abarca una serie de conocimientos más amplios que solamente leer y escribir. ¿Hay algún tipo de sanción o amonestación para los padres que no les ofrecen a sus hijos este derecho? Mira, desgraciadamente la misma ley establece como sanción solamente una multa de 1 a 15 días de salarios mínimos en caso de que se violenten los derechos de los niños. Se puede duplicar en caso de reincidencia o, en su caso, manejar un arresto hasta por 36 horas. Solamente hasta ahí se maneja este tipo de sanciones y desgraciadamente pues son muy muy leves, ¿no? Pero yo creo que el problema es más profundo. Yo creo que no es que los padres, hoy en día muy pocos padres desean que sus hijos no estudien, sino más bien es por la incapacidad que tienen para proveer económicamente. Vamos a una pausa, lo dejamos en puntos suspensivos y ahora que regresemos de este corte continuamos con el tema los derechos de los niños y los adolescentes con el abogado Enrique Ramos Gutiérrez. No tardamos. Estamos al aire, regresamos a Platicando en Familia de Radio Mujer. Gracias Ciudad de Guadalajara, gracias Austin, Texas, por estar presentes este martes 18 de noviembre, martes de Derecho Familiar. Hoy tratamos un tema muy interesante que, híjoles, tiene que ver con este principio fundamental de los derechos y las obligaciones, pero sobre todo los derechos de los niños y los adolescentes. Lo platicamos en familia con el abogado Enrique Ramos Gutiérrez, quien es colaborador de Platicando en Familia, y además vamos a tratar diferentes temas sobre cuáles son los derechos de los niños para poder hacer esta clasificación, entenderlo muy bien, poder trasladarlo a nuestras familias y vivenciarlo, porque estamos viendo hoy, Enrique, mucha violencia en nuestro país.
están fallando muchos sistemas, está fallando seguramente lo que está ocurriendo dentro del núcleo familiar, pero también el sistema político. A ver, estamos hablando acerca de que la infancia tiene derechos. Podemos ver, como ya lo estábamos platicando en el primer bloque, hicimos la clasificación de las edades hasta cuando está considerado un niño y pasa a ser adolescente. Así es. Dentro de estos derechos de los niños hay diferentes ramas, áreas, clasificación. Vendrían siendo principios que deben de ser aplicables, ¿no? A ver, la igualdad. ¿Cómo podríamos entenderla dentro de los derechos de los niños? Sí, hay que entender que todos los niños, existe una diversidad de circunstancias que rodean a un niño, ¿no? Sí. Y cada uno es especial. Entonces, uno de los principios que el Estado tiene que ver y que los padres y los demás individuos que se relacionan con los niños deben de analizar es que deben de aplicar una igualdad. Pero no es una igualdad como tratar igual a la totalidad de los niños, porque eso sería injusto. Lo justo es tratar desigual a los desiguales. Vamos, tenemos que tratar igual a las personas que estén en las mismas circunstancias. Entonces, en base a eso, caeríamos en la idea de que tratar igual a los desiguales, pues sería un injusto, ¿no? Estamos hablando de tratarlos según las necesidades que requieran, ¿no? El trato médico, si tiene alguna capacidad diferente, habilidades diferentes, situaciones, circunstancias. Sí, ¿no? Hay que entender que, por ejemplo, hay niños que no han recibido instrucción, sí. Entonces no los puedes tratar igual como a los niños que sí han recibido la instrucción primaria y secundaria en su caso. Otro de los temas sería también cuando tienen alguna discapacidad, ya sea física, intelectual o emocional. Ahí se les tiene que hacer esa diferenciación también. O, por el contrario, que son niños que tienen unas capacidades superiores a la media. Entonces, a ellos tienen derecho a recibir una educación superior inclusive. ¿Por qué? Porque su capacidad se los permite, ¿verdad? De parte de los padres y de parte de él. Sí, hay que entender que la ley establece las normas protectoras de los niños que deben de ser aplicadas no solo por el Estado, entendiéndose el Estado, el gobierno federal, el estatal, los municipales y las demás entidades, sino también por los particulares, también por los padres, los tíos y todas las personas que se relacionan con ellos. El Estado tiene que tener un interés superior sobre la infancia, ¿verdad? Esto es sumamente interesante porque de ahí parte todo. Así es, sí. Es lo que va a hacer precisamente la diferencia en los niños, ¿no? Como adolescentes y como adultos. Sí, claro, así se les va a poder otorgar una protección integral, ¿no? Tanto física, psicológica, emocional, moral, entre todo tipo de cosas. Estamos hablando de estos principios que son parte de los derechos de los niños. Cuando hablamos de la no distinción. La no distinción, bueno, se está hablando, tiene que ver con la no discriminación. No puedes distinguir a un niño de otro en base a sus creencias, en base a sus incluso sus ideas políticas, en relación a su raza, a sus etnias, a religión, posición económica. Incluso la ley va más allá de nada más nombrar las circunstancias por las cuales no puedes discriminar o distinguirlos, ya que señala o cualquier, incluso la misma ley secundaria esta de la que hablábamos, habla que o cualquier otro motivo que no haya sido señalado, está prohibida la discriminación de los menores. Entonces la no distinción es igual a no discriminación. Por ningún motivo. Así siendo es. Infante, siendo menor, siendo niño, tiene todos los derechos por igualdad. Así es. Todo. Más la igualdad, estamos hablando acerca de las necesidades específicas de cada niño. Así es. Otorgárselas. Sí, claro. ¿Okay? Sí, solventarlas. Este derecho me parece fantástico y también es lamentable porque en la práctica no lo vemos con la totalidad, es vivir en familia. Sí. Este principio básico. Sí, de hecho, uno de los principios que se tiene que manejar también es el que tienen derecho a vivir en familia, entendiéndose como familia el núcleo fundamental de la sociedad, integrado normalmente por un padre, una madre
y algunos hijos. Actualmente con las nuevas legislaciones, sobre todo en el estado de Jalisco que se aprobó, también puede ser 2 padres, ¿no? En ese sentido. Entonces, tienen derecho a vivir en familia en forma armónica y sin violencia. Ahí entramos en este tema en donde el derecho de la vida libre de violencia, que es donde lo podemos subrayar y poner asteriscos, ¿no? Sí, así es. Se ha visto que en la República Mexicana pues se ha dado una detonación de violencia y desgraciadamente o afortunadamente, depende del punto de vista en que se vea, pues las redes sociales o los medios masivos de comunicación pues distorsionan muchas veces este tipo de circunstancias y los niños incluso tienen derecho a que se les module la información que les llegan. De hecho, es parte de la obligación de los padres, las personas que están a cargo de los niños, incluso del gobierno del estado, que tienen que modular esa información que les llega. ¿Por qué? Porque la característica esencial de los niños es que son como esponjas, ¿no? Todo absorben. Entonces, si les llegan mucho, los empiezas a detonar con este tipo de noticias, pues la cuestión moral se les puede ir deteriorando, ¿no? Ahora, es importante, como bien lo comentas, no exponernos ni exponerlos a todo tipo de situaciones que puedan llegar a mermar su estado emocional, como es precisamente esta detonación de noticias rojas, ¿no? Que si bien es cierto, estamos viviendo situación específica con mucha violencia, no es justo para los niños tenerlos expuestos, ni con pláticas tampoco de los familiares, ¿no? Sí, bueno, tampoco podemos mentirles, no podemos tapar el sol, ¿no? Ni aislarlo. Pero en la medida de las posibilidades. En la medida de las posibilidades, explicarles de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus características, explicarle qué es lo que está pasando en el mundo, que ellos sepan, pero que también, por eso tiene que ser de acuerdo a las características de cada niño, tienen que ser pláticas informativas y formativas. Como lo acabas de comentar, modularlo. Así es. No racionarlo, saber cómo y cuándo, y dependiendo también de estas características de los chicos. A ver, hay un principio, este principio de interés superior de la infancia, ¿de qué nos habla? El interés superior de la infancia es un principio que el Estado tiene que basarse en el entendido de que ante todo, la infancia o los niños y los adolescentes es lo más importante. Esto quiere decir que si un interés de un adulto se contrapone al interés de un menor, entonces se tiene que poner primero el interés del menor. Si hay necesidad de atender por algún accidente o por algún tipo de circunstancia que un menor haya sido expuesto igual que los adultos, se tiene que atender primero al menor y posteriormente a los adultos. ¿Y cómo podemos garantizar todos estos derechos a los niños? De hecho, la legislación trata de garantizarlo al ordenarle al Estado que tiene que aplicar estas medidas, ¿no? Entre otras. Un aspecto que me parece muy importante de esta ley es que se señala que por cuestión de circunstancias económicas está prohibido perder la patria potestad. O sea, una persona que no tiene recursos suficientes, no se le puede tocar la patria potestad sobre los menores, incluso la custodia. El Estado tiene la obligación de ayudarle y mostrarle el camino más adecuado para cumplir con sus obligaciones. Vamos a una pausa. No tardamos, el tema está súper interesante. Quédate, estás en Platicando en Familia, martes de Derecho Familiar con el abogado Enrique Ramos Gutiérrez. No tardamos, Enrique. Ahora venimos. Claro, gracias. Al aire, Platicando en Familia, 10:40 de AM. Regresamos martes de Derecho Familiar, Platicando en Familia, con el abogado Enrique Ramos Gutiérrez, hoy acerca del derecho de los niños y los adolescentes. Enrique, ya platicamos acerca de todos estos principios que nos dan pauta para seguir platicando acerca de los derechos, ¿no? Que bueno, es sorprendente, ¿no? También que en ocasiones podemos desestimar, pasar por alto, pisotearlos, y realmente estamos cometiendo muchos agravantes en contra de los niños y los adolescentes. Sí. Con cosas tan sencillas
como el derecho al juego. Sí, así es, los niños y los adolescentes tienen derecho al esparcimiento y al descanso, entendido el esparcimiento como a divertirse, ¿no? Realizar una actividad que a ellos los divierta. Se ve mucho en esta sociedad que muchas veces las mamás o los papás quieren a un hijo a lo mejor superdotado y lo meten en curso, aparte de la escuela normal, digo, y es un esfuerzo muy grande el que hacen para mantenerlos en un sistema educativo como aquí en México. Sin embargo, lo meten a cursos que a karate o al ballet en el caso de las niñas, cursos de inglés, y entonces en la mañana van a la escuela su ciclo escolar normal. En la tarde van a 3 o 4 actividades que realizan y sin embargo no les dan tiempo para el esparcimiento o para el descanso. Al siguiente día llegan, hacen la tarea, llegan a su casa, hacen la tarea y a descansar, a dormir, ¿no? Pero en forma posterior vuelve lo mismo, entonces eso para un niño es muy agotador. Y tienen derecho a divertirse, porque para los niños la diversión es un alimento, que se necesita como para nosotros los seres humanos, cuando crecemos, es alimento el tener interrelaciones con otros seres humanos, ¿no? La cuestión social. Sí, claro, que tan importante es fomentarlo y también encauzarlo, ¿no? De manera positiva, porque durante el juego los niños están aprendiendo. Los niños están, pues, construyendo toda la imaginación y la creatividad que ellos ya tienen en sí como chicos, ¿no? Hablamos de los niños y de los adolescentes. Otro derecho básico, Enrique. Sí, de hecho, todos los niños tienen derecho a ser protegidos, ya sea por sus padres o por terceras personas o por el Estado, ¿no? En caso de que se queden sin padres o por X circunstancia, el Estado tiene que proveer esa protección para los niños y los adolescentes. Para eso se manejan, el Estado tiene la obligación de manejar incluso desde guarderías para los padres que trabajan, por ejemplo, o en su caso orfanatos, ¿no? Para proteger a los niños o a los adolescentes que no están en una situación en que adultos mayores los estén cuidando, ¿no? Los adultos, los padres. Uno de los detalles que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, hay padres que trabajan y que tienen muy deteriorada su economía. Son personas de escasos recursos y tienen la necesidad de ausentarse del lugar, para trabajar. Lo pueden hacer válidamente siempre y cuando dejen a los niños al cuidado de un adulto responsable. Esto quiere decir que mientras exista un adulto responsable cuidando a los niños, no importa que no sean los padres, que sean los que ejercen la patria o las personas que ejercen la patria potestad. Puede ser incluso un tercero, siempre y cuando sea responsable. No todos los adultos calificamos como adultos responsables para cuidar a los niños, ¿no? En base a eso, la misma legislación, incluso el Código Penal ha establecido como delito el abandono de un menor por más de 24 horas. En este caso se ha visto mucho en la sociedad, sí, que los abandonan para irse a trabajar y luego después cuando regresan, pues los niños a lo mejor sufren accidentes o algo por el estilo, ¿no? Para ese caso se ve que los vecinos que tienen la obligación de proteger a los niños, aunque no sean sus hijos, le hacen una llamadita a la policía va por ellos, el Ministerio Público interviene, sacan a los menores, los ponen al cuidado de una institución y después solicitan la explicación a los padres y si se da el delito, pues podrían hasta consignar. Los niños tienen derecho a expresarse. Los niños tienen derecho a que sean tomados en cuenta sus puntos de vista y su forma de pensar. Sí, de hecho, los niños tienen el derecho a que se les escuche su opinión y que se les considere, no nada más a que se les escuche, eso es lo interesante, se les considere sobre todo en las cuestiones relativas a ellos, ¿sí? Sobre todo en la cuestión de en dónde van a vivir, cómo van a vivir, cómo vestir inclusive, cómo peinarse.
tienen derecho a ese tipo de circunstancias. Si están o no están a gusto en una institución educativa, entre otras cosas, ¿no? Ellos tienen derecho también a expresar la forma en que quieren vivir. Incluso hasta expresar opiniones políticas, religiosas y culturales. Nadie tiene derecho a callar a un niño, se le tiene que formar y se le tiene que dirigir, pero jamás puedes callar la opinión de un niño. Hay que escuchar cuando el niño está diciendo que está siendo agredido por una persona y tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? Realmente con todo el respeto que merece, como lo acabas de comentar, desde no sentirse cómodo en una institución por tal o cual trato. Sí, de hecho, se da mucho en nuestra sociedad mexicana que, no sé, yo creo que muchos van a concordar conmigo que los padres simplemente te dicen, te callas porque soy tu padre, o te callas porque soy tu madre, o porque lo digo yo, sí, ¿verdad? Eso es un aspecto muy agresivo en contra del derecho a opinar que tienen los niños, porque técnicamente estás cortando la comunicación y les estás diciendo que ellos tienen que aceptarlo simple y sencillamente porque diste a luz o le diste la vida, ¿no? Y la realidad es que los derechos de los niños, que es otra de las características que se tiene que establecer, es que no pueden ser condicionados en base a nada. En este caso no puedes decir, ¿sabes qué? Tú te callas tu opinión porque yo te di la vida, ¿no? Como si los padres se la pudieran quitar en este caso, ¿no? Pareciera que así es, ¿no? Es impresionante lo que se nos informa a través de la UNICEF, a través de diferentes organismos, acerca de todos esos datos de las niñas y los niños que no se les respetan sus derechos elementales. Así es, de hecho, aquí en la República Mexicana se ve mucho la violación de los derechos, sobre todo al derecho de vivir en condiciones de bienestar, ¿no? Y en su caso a un sano desarrollo psicofísico, ¿no? Tienen derecho a eso los niños. Desgraciadamente, por ciertas circunstancias no se pueden dar, y el gobierno mexicano ha hecho grandes esfuerzos para tratar de mitigar este tipo de problemas, pero pues bueno, no ha sido suficiente. Aunque la legislación establece que los niños, y esto es un tema muy interesante, establece la ley que los niños tienen el derecho a que se aplique el suficiente dinero como para que se proteja la totalidad de los niños. Como consecuencia se puede establecer que el gobierno pues está fallando en ese sentido y podríamos incluso interponer amparos en contra del gobierno, ¿no? Es interesante, hay que ampliar esta última información ahora que regresemos de la pausa. No tardamos, estás en Platicando de Familia de Radio Mujer, quédate al final de este programa. Regresamos al último bloque de Platicando de Familia. Gracias por estar con nosotros y gracias por reportarte. Tenemos llamadas que están despertando el interés de este tema tan importante, derechos de los niños y los adolescentes. Hoy Platicando en Familia con nuestro querido colaborador Enrique Ramos. A ver, Enrique, tenemos 2 llamadas importantes del auditorio. Adriana nos dice, tengo un nieto de 6 años, va a la escuela. A las 6 de la tarde entra al fútbol americano. Sale a las 8:30. Él siempre dice que no le gusta el fútbol americano, usa plantilla, suponemos que en los pies. Su mamá dice que tiene que hacer lo que ella quiere porque mi nieto solo tiene 6 años. Mi hija no lo quiere meter a otro deporte, al deporte que él quiere, que sería karate o natación. Mi nieto tiene déficit de atención y le recomendaron a mi hija tenerlo en deportes competitivos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, de hecho, si ella es la abuela, de acuerdo a lo que se señala, no tiene el ejercicio de la patria potestad. En otro bloque hablamos en días pasados sobre la patria potestad de cómo se adquiere, ¿no? En este caso la mamá es la que ejerce la patria potestad y ella es la que puede decidir. Estoy viendo que la abuela cree que ella considera pues que es malo lo que está pasando, sí, y muy probablemente lo sea si en realidad el niño no le gusta el fútbol americano, por muchas razones
puede ser que no le guste el deporte, ¿no? En este caso tendría que platicarlo con ella. Si ella ve ese rechazo en el niño sobre ese deporte, tendría que platicarlo directamente con ella, con la mamá. Caso contrario, lo procedente es denunciar esa actitud que está teniendo la madre y que intervenga el gobierno en protección al mismo menor, ¿no? Esto no es muy recomendable, pues que, bueno, rompería con los lazos de familia. Sin embargo, sí se recomienda pues que platique puntualmente con su hija, pues, y que le señale los puntos y los detalles, ¿no? Yo no sé cuál sea el motivo por el cual lo tienen ahí. También el karate es muy competitivo, ¿no? Y la natación también. Y la natación. Sí. De hecho, la mayoría de los deportes son muy competitivos, sí, ¿no? Y súper completos, ¿no? Yo creo que aquí también lo ideal es escuchar al niño. Y bueno, finalmente el rendimiento que él obtenga y los resultados que obtengan en el deporte que está practicando también son evidencias si está contento o no está contento, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues es obligación de la mamá escuchar al niño. Ya dijimos que tiene derecho a la opinión. Sí. No sé cuáles son las razones por las cuales ella persiste en esa actitud, pero supongamos que el niño no quiere y el niño sí tiene derecho a que sea escuchado. Y te das cuenta y te sorprendes de la veracidad de los niños, de la percepción que tienen, de lo que les gusta, lo que no les gusta y lo que quisieran llegar a ser, ¿no? Es maravilloso. Anónima, tengo un nieto de 4 años, mi hijo y mi nuera están separados. Mi hijo solo tiene derecho a ver a mi nieto los fines de semana. Su ex esposa está saliendo con alguien más. En las noches deja a mi nieto con la vecina, con la tía o con los hermanos. Yo como abuela, ¿qué puedo hacer? De hecho, los niños tienen derecho a ser protegidos en todos los ámbitos, ¿no? Tendríamos que analizar el caso concreto para ver si las personas con quien deja a ese menor son adultos responsables. Sí. Uno de los puntos para poder dejar una persona que ejerce la patria potestad, que lo pueda dejar con otras personas encargado o en custodia, es que sean adultos responsables, es lo único. Caso contrario, prácticamente no puede hacer nada. La abuela no puede hacer nada a menos que vea alguna situación de maltrato con esas otras personas. Qué tema, Qué tema, sobre todo antes de irnos a la pausa. Comentábamos que, bueno, estamos fallando en la protección de nuestros niños, el sistema político, las políticas públicas, nuestro sistema como familia, estamos teniendo muchas omisiones y no estamos tomando en consideración, pues, estos derechos básicos, ¿no? Que tiene mucho que ver con el sentido común, pero que se nos ha olvidado totalmente, ¿no? Sí, de hecho, yo siempre he considerado, pues, que el problema radica en el ser humano, en el interior del ser humano, ¿no? Sí. Ejemplo, el amor más importante y el más que todo mundo considera como el más fuerte es el amor de la madre. Y yo siempre lo he considerado como un egoísmo un tanto especial y benéfico para los niños. Toda vez que la madre se preocupa demasiado por los hijos, porque le duele que a ellos los lastimen o que les duela algo, razón por la cual hacen lo posible o a veces hasta lo imposible para tratar de protegerlos. Y eso es una especie de egoísmo porque el fin último de la mamá es ella sentirse bien cuando ve a su hijo bien. Sí. Vamos, es un egoísmo que embarra y protege a los menores, ¿no? Sí, claro, y que al final de cuentas es algo a lo que, pues, cuando eres madre, empieza esta labor, ¿no? De proteger, de guiar, de formar. Sí, el primer escalón o la primer barda, pues, para protección de los niños es la familia. Posteriormente son las demás personas que están en su entorno hasta llegar al Estado, ¿no? ¿Cómo estamos aquí en Jalisco? En Jalisco somos uno de los estados, incluso a nivel mundial, que tenemos mucha violencia, mucha más de la que a mí me gustaría, en contra de los niños.
de una o de otra forma, incluso violencia que nosotros a veces no la consideramos como violencia, como los niños que no tienen educación, que no van ni siquiera a la primaria o a la secundaria, o ya sea porque los padres no se los permiten, o porque los padres no los obligan. También existen excesos en los derechos. Hay que tener en cuenta que los derechos de los niños están limitados a los derechos de los demás, y también tienen obligaciones los niños, no solamente derechos. Tienen obligaciones a respetar a la familia, a respetar a sus padres, tienen obligaciones de estudiar, de todo hacer recíproco incluso con el Estado sobre su protección. Claro, los derechos van de la mano con las obligaciones, tanto de los niños como de los padres, hacerlos valer de unos y de otros. Sí, claro. Sí, todos tenemos una obligación, o más bien dicho, un derecho siempre va de la mano claro. de una obligación. Sí, es una correlación que no puede existir el uno sin el otro, ¿no? Así y es. El respeto es inherente, sí. Pero también es tener claridad los padres de familia para poder saber hasta dónde ellos estamos pisoteando un derecho del cual también nosotros cuando fuimos niños y ahora como adultos hay que hacerlo válido, ¿no? Sí, yo les recomiendo que lean la ley. De hecho es muy cortita, son unos cuantos artículos. ¿Qué es lo que podemos leer? ¿En dónde lo podemos buscar? En internet pueden entrar a la página del Congreso de la Unión, www.poderlegislativo o Congreso de la Unión .gov.mx. Ahí bajan la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es una ley muy pequeña, muy digerible. De hecho tiene solamente 50 y tantos. De hecho son 56 artículos. Sí. En donde se establece puntualmente por qué es necesario leerlo como adulto responsable, porque en ocasiones no nos damos cuenta que estamos violando los derechos de los niños por desconocimiento inclusive de la ley. Se supone que la legislación está establecida para protección de los menores. Qué bueno que nos das esta recomendación. Es importante que lo tomemos en cuenta para no vivir teniendo omisiones ni también con situaciones mal interpretadas, mal entendidas, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es el origen. Los niños son el origen de formar estas plataformas y estas bases en donde van a crecer ellos y la descendencia también. Sí, de hecho es el futuro de México. Finalmente. Enrique, muchas gracias. Por favor, ¿cuáles son tus datos de contacto? Me pueden localizar en el correo electrónico enriqueramosg@hotmail.com en minúsculas y a renglón seguido, o al celular 044-333-170-6381. Para cualquier duda o comentario, bueno, pues están tus datos aquí ya al aire. Así es. Muchas gracias, Enrique, por este tema. Me encantó platicarlo. Creo que podemos desarrollarlo todavía mucho más, pero es importante haber dejado claro cuáles son los derechos y las obligaciones. Tenemos una llamada rapidísima. Rosa, una niña de 9 años, le grita a su mamá, grítame y te denuncio a los derechos humanos. De hecho, la niña tiene la obligación de respetar a su madre. Yo le recomiendo a la señora que acuda al Estado. Existen instancias en el DIF, la pueden ayudar, o incluso la pueden canalizar en el Instituto de la Mujer. Para que la orienten sobre esta situación, ¿no? Para poner un alto, porque tampoco no se vale. Así es. Amigos, muchas gracias por haber estado en Platicando en Familia. Quédense a continuación en casa con Leti, y mañana es escuela para padres. Aquí los espero a las 4 de la tarde. Que tengan una maravillosa tarde de martes. Un abrazo.